Bueno, saludos y abrazos a la distancia desde aquí de Llorenes, Salud Natural. Bueno, vamos a hablar, doctor Ordaz, vamos a hablar a un poquito del el alcance de las emociones negativas, hasta dónde pueden llegar. Es muy importante, ¿verdad? Porque la vez anterior hablamos acerca un poquito de las emociones que son barreras. Si no discernimos las emociones que nos causan, digamos que miremos solamente de una forma o emociones que te encarcelan y pueden destruir tu vida prácticamente, mantenerte esclavo de esa condición. Pero vamos a ver unos alcances que también creo que es muy importante, hasta dónde alcanza, hasta dónde puede afectar una condición emocional que a veces son muy pasivas, no nos damos cuenta y están manipulando y guiando, digamos, nuestra vida. Bueno, y digo esto porque vamos a ver cómo buscar ayuda. Y nosotros aquí tenemos tres, digamos, herramientas que nos pueden ayudar a superar esta condición. La primera herramienta diríamos que es la ayuda psicológica, porque si logramos entender cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Podemos cambiar imágenes y podemos borrar esa imagen y establecer otra nueva imagen. Pero también tenemos la homeopatía en alta dilución que puede borrar o ayudar a superar más fácilmente esa emoción, ¿verdad? Y la otra es los imanes, son una maravilla también para estabilizar esas emociones, puesto que las emociones son condiciones vibratorias, que después podemos hablar de ese tema que es interesante también. Pero bueno, ¿qué alcance pueden tener para eso como vivo yo en un medio o trabajo en un medio con la gente y me doy cuenta de algunas condiciones muy importantes? Por ejemplo, ¿cómo es posible que una emoción pueda dañarte no solamente a ti, pero dañar a tu esposo, tu esposa, a tus hijos y crear un ambiente a veces negativo o destructivo? Por ejemplo, me ha tocado casos, ¿verdad? Aquí ver, ¿verdad? Que de pronto viene una persona femenina, por ejemplo, y dice, sabe que yo tengo muchos problemas, ¿verdad? Con mi esposo, por ejemplo. Él toma demasiado alcohol y yo ya estoy impaciente, ya no aguanto más. Mi primera pregunta le digo, ¿sabes qué? Para que haya un problema se necesitan dos. Me permites una pregunta y claro, entramos en conversación y le digo, ¿tu papá era alcohólico? Sí, efectivamente, era alcohólico. Y por lo regular, cuando la cultura, sobre todo, bueno, antes, no sé ahora, pero la cultura mexicana tenía esa tendencia que el hombre era alcohólico e incluso era machista o golpeador. Entonces esa persona viene con esa emoción, con esa imagen bien metida en su ser interior, en este caso en su cerebro, incluso hasta el corazón, ¿verdad? Y hay un miedo que de pronto no es consciente de ello. Y de pronto se casa con un hombre con ilusión de salir adelante, de hacer una buena familia, etcétera, etcétera. Pero ella tiene una emoción, tiene un recuerdo bien metido que está vibrando y que en el momento que llega su esposo de trabajar, por ejemplo, ella mira y el recuerdo de su padre le causa una resonancia, una vibración en su corazón y tiene emociones, incluso cuando hay una emoción es una reacción de acuerdo no a su esposo, sino de acuerdo a su papá. Y empieza a haber una lucha y le dice la señora al esposo, ¿miras borracho? Pero dice el hombre, pero ¿por qué si yo no tomo? Ni siquiera me gusta. Pero la mujer empieza a crear esa vibración, esa resonancia de su padre. Y llega un momento, ¿verdad? Que de pronto dice, mi esposo empezó a tomar si nunca tomaba, ¿verdad? Porque hay una influencia, ¿cómo diría yo? En cierta forma, una inclinación, pero en base a dos. Y de pronto, esta emoción que aquel padre provocó en esa pequeña niña está haciendo que se repita la historia de ella porque tuvo temor. Recordemos una cosa, que los pensamientos y las emociones van a materializar las cosas en nuestra vida. Entonces empieza a ver esta persona que se está materializando, digamos, la misma historia de su padre con su madre, porque esa emoción, ¿verdad? Que causa resonancia cada vez que mira a su esposa en alguna situación, pues crea una emoción y empieza a crear, por así decirlo, una realidad. Y eso está destruyendo prácticamente su familia. O sea, ese es el alcance que puede haber, que incluso puede transmitirse a otra generación, a sus hijos y a otra generación. Pero hay por otro lado también tenemos, por ejemplo, hombres que de pronto se casan, se vuelven a divorciar, se vuelven a casar y es una serie de situaciones.
Sencillamente porque hay un daño en el corazón, hay un daño en su ser. ¿Cuál sería este daño? Por ejemplo, los niños, ¿verdad? Me ha tocado casos, estudiarlos un poco. Cuando un niño es pequeño, su madre para ellos es todo. Pero si su madre posiblemente tenía unos hábitos de no ser muy honesta, o con su papá, por ejemplo, este, y si el niño logra ver eso, le causa un daño increíble en el corazón de ese pequeño. Y cuando él crece, esa imagen, cada vez que va a casar, que tuvo su novia, o a lo mejor contra una novia se casó, pero ese recuerdo, esa resonancia de con su madre, cuando ve que pronto su esposa fue a trabajar o fue al mercado, fue a comprar y regresa, de pronto esa resonancia de su madre que activa las emociones en él, de pronto él está mirando a su madre y no necesariamente a su esposa, que nada tiene que ver. Y empieza un celo, una destrucción, y empieza un daño, y empieza un problema serio. Y entonces uno puede ver qué tan dañino puede ser, o el alcance tan profundo que puede tener una emoción que no se solucione. Y por eso existe, como yo digo, el método, ¿verdad?, psicológico de la regresión, el método homeopático, que es una forma increíble. Hay productos que tienen una resonancia para deshacer aquello. También los imanes, cuando se hace una secuencia de seguimiento, también se puede deshacer aquello, pero obviamente hay que tener paciencia. Entonces el alcance es bastante fuerte, puede alcanzar no solamente la vida que lo recibe, sino la pareja y los hijos, y se puede ir de generación en generación. Y es un tiempo, lo hablo esto porque estamos viviendo un tiempo diferente donde podemos cambiar, hay soluciones para trabajar en esto, ¿verdad? Y como digo, quisiera yo entrar más en cómo sanarnos, pero requiere un poquito de base, porque de pronto podemos no entender lo que está, bueno, no que no entendamos, yo creo que todos entendemos, pero obviamente ahí está un poquito familiarizados con el tema. Lo que sí es que hoy se quede usted en esta ocasión de que el alcance es muy tremendo. Puede afectar no solamente su vida, sino su matrimonio. De pronto imaginemos un matrimonio y digo, uy, ¿por qué andas triste? Y a veces es una tristeza de niño. O a lo mejor la mujer igual, ¿por qué andas triste, mujer? No, pues una tristeza de niña, etcétera. Y a veces dice, pero ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué yo soy vacía? ¿Por qué estoy vacío? Para terminar, hay una persona que una ocasión, ya tengo algunos 10 años de esto, que me vino conmigo y me comentó un comentario que miró, ¿verdad?, a uno de sus padres hacer un daño, por ejemplo. Era un joven, una persona joven, ella, un joven. Y fue tanto el impacto de cómo uno de los padres hizo daño al otro, y esta persona fue testigo de esa acción tan fuerte, que él fue un testigo, como digo, esta persona, que a los meses, como al año, empezó a desarrollar un problema un problema fisiológico por causa de esta emoción tan fuerte, tan destructiva, que le dio distrofia muscular. Imagínese usted una distrofia muscular por ver una situación de esas, y se empieza a destruir, se autodestruir la persona por esta emoción tan negativa. Esos son los alcances de una emoción que, si no se solucionan, sí pueden afectar bastante, porque todos tenemos ilusiones, metas y luchas, pero a veces las emociones son las peores, que nos pueden meter zancadilla y tumbarnos en el camino. Y decir, ¿por qué no logro aquello? ¿Por qué no logro esto? Porque hay situaciones, porque creo que no hay persona que no quiera ser feliz, porque cuando uno está libre de emociones negativas, tú puedes sonreír, puedes correr y todo es positivo. Y puedes decir, soy feliz. No estoy feliz, soy feliz. Pero cuando hay emociones que están ahí, dices, pero ¿por qué todos están contentos y yo no? Están alegres y yo tengo tristeza, o no me interesa. ¿Por qué? ¿O por qué aquello y por lo otro? Hay preguntas. ¿Por qué no soy feliz y noto que me aman? ¿Y por qué mi pareja o por qué el otro? Hay muchos porqués. Porque hay emociones que están a veces desde niños que nos están manipulando. Hay emociones kármicas, hay recuerdos y emociones kármicas, que eso no lo vamos a tocar ahorita, pero sí las emociones que son subconscientes, que de niños nos afectaron, de joven nos afectaron, y que hay que solucionarlos. Bueno, la respuesta es que sí hay formas. Está el método homeopático, el método de imanes y el método psicológico de la regresión. Bueno, si macho, me despido, un abrazo a distancia y que todo le salga bien desde aquí de Llorenes, Salud Natural.